compartiendo pantalla. Entonces, bueno, de antemano, gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Como bien saben, ya me presentaron, mi nombre es Juan Diego Muñoz Martínez, soy estudiante de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, y hoy quiero comenzar esta noche de aprendizaje, esta noche de martes de aprendizaje, con una frase del padre de la medicina moderna, William Osler, la que nos dice que la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. Creo que es pertinente hablar de esta frase en este punto, ya que la neuroparasitología es eso, es una ciencia de la incertidumbre, donde muchas veces no sabemos cómo se puede llegar a comportar un parásito y cómo puede afectar nuestro cerebro. Y la probabilidad que depende de nosotros y de nuestros conocimientos para ver hacia qué lado se puede inclinar la balanza, que lo ideal sería a favor de nuestros pacientes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones parasitarias del sistema nervioso y quiero mostrarles la bibliografía que utilicé. Utilicé distintos tipos de neurología, distintos tipos de parasitología y microbiología. Y para la cuestión de tratamiento, ciertas guías de tratamiento que encontré. Aparte de esto, utilicé ciertos artículos que van a estar citados en la parte inferior de cada pestaña. Entonces, a lo largo de esta noche vamos a hablar sobre 4 puntos importantes. Lo primero va a ser la definición y la epidemiología. Luego vamos a hablar de la fisiopatología, del diagnóstico y del tratamiento. Y posterior a esto, para finalizar, hablaremos de conclusiones y agradecimientos. Vamos a dividir la charla en 2 partes, 2 enfermedades grandiosas que aquejan a nuestro sistema nervioso. Y lo primero para entenderlo es saber qué puede causar estas enfermedades. Primero, entonces, tenemos 2 grupos grandes. 2 grupos grandes, los helmintos y los protozoos. Estos 2 van a ser los que vamos a manejar el día de hoy. En los helmintos tenemos que son organismos multicelulares. Estos absorben nutrientes y excretan desechos a través del tegumento. Para el caso especial de hoy vamos a hablar de los cestos, los cuales tienen un cuerpo aplanado, tipo de cinta, y tienen ciertas estructuras que conocemos como estróbilas o proglótides. En el caso de los protozoos, conocemos que son anaerobios facultativos. Los nutrientes ellos los consiguen a partir de la fagocitosis y de la pinocitosis. Estos se pueden comportar como microorganismos extracelulares o intracelulares. ¿Pero de qué depende esto? En el caso de la toxoplasmosis que vamos a hablar hoy, es un parásito intracelular. Son heterótrofos y asimilan nutrientes orgánicos. Entonces, la primera enfermedad de la que hablaremos es neurocisticercosis. Esta como definición la tenemos que es una infección causada por huevos que van a eclosionar y generan larvas. Esas larvas migran al sistema nervioso central y normalmente se produce por la ingesta de carne mal cocida. El platelminto que genera esta enfermedad es conocido como Taenia solium. Y hasta el momento el único reservorio conocido es el ser humano. ¿Por qué es tan importante hablar de esta enfermedad el día de hoy? Porque hay 50 millones de casos de cisticercosis en el mundo. Por lo tanto, es una enfermedad que sí o sí vamos a encontrar en nuestros pacientes, obviamente dependiendo de zonas de áreas endémicas. Y comenzando por la epidemiología global, traemos que es la causa más común de epilepsia sintomática en todo el mundo. Del 8 al 12% de las personas en áreas endémicas tienen anticuerpos contra este parásito. Quiere decir que en algún punto de su vida tuvieron esta enfermedad, la padecieron. Y es la enfermedad parasitaria del sistema nervioso más común. Aquí quise traer un mapa tomado de este artículo, el cual me pareció bastante interesante para observar tres cosas importantes. Países con alta prevalencia, prevalencia moderada y baja prevalencia. En alta prevalencia tenemos el color rojo, en el cual observamos a Colombia y en sí a Sudamérica. ¿De qué nos sirve esto? La zona en que nos estamos desempeñando, que es Colombia, como futuros médicos, va a ser de gran importancia saber la epidemiología de cada zona. Y para eso nos vamos a ir a la parte de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos más o menos 350,000 casos. Algo muy importante de esta enfermedad es que se presenta en países que no tienen buena infraestructura sanitaria y buena educación. Y tristemente, Colombia es uno de ellos.
Hay zonas donde no hay educación, no hay alcantarillado, y esto favorece mucho el desarrollo de esta enfermedad. De nuevo, es la enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso. Hay un artículo bastante interesante que habla de la seroprevalencia de la cisticercosis en Colombia. Y tenemos que la zona más afectada por cisticercosis es Vaupés, con un 40,19%. Pero nosotros, como Cundinamarca, no nos quedamos por fuera y tenemos el 18,0%. Por lo tanto, es de gran relevancia entender a este parásito que nos genera desenlaces, si no se controla, fatales. Y claramente ya entendimos la epidemiología, ahora ya podemos entender esa importancia que tiene. Y ahora debemos entender al parásito en sí. Lo primero que tenemos que hablar es que el parásito que nos genera esta enfermedad es la Taenia solium. Es un platelminto que pertenece a la clase Cestoda, mide de 2 a 4 metros de longitud, pero importante decir que este tamaño se da en el intestino delgado, en las partes proximales del intestino delgado. Se han encontrado casos exóticos en Asia, donde una Taenia solium puede medir 8 metros, 10 metros, pero lo común es de 2 a 4 metros. Entonces, esta es la que vamos a encontrar nosotros en nuestro intestino delgado. El huésped intermediario va a ser el cerdo. El huésped definitivo, nosotros. Este parásito, este platelminto, tiene forma de cinta, es plano, tiene color blanquecino y algo bastante importante que es hermafrodita. Entonces acá les traje una imagen y teniendo esta en mente, acá tenemos el cuerpo y la cabeza, vamos a hablar ahora de esa anatomía parasitaria. Así como entendemos parte de la anatomía cerebral, vamos a entender esa anatomía parasitaria. Lo vamos a dividir en dos, cabeza y cuerpo. En la cabeza, ¿qué encontramos? El rostelo, los ganchos, las ventosas, el cuello. ¿Para qué le sirve esto? Para adherirse al intestino y así perpetuar esa infección. Y por el otro lado tenemos el cuerpo, el cual, comenzando, viene con estróbilas inmaduras o proglótides inmaduras y luego van madurando, ya se convierten en proglótides maduras. Esas proglótides maduras van a tener por dentro un aparato reproductor que está compuesto de testículos, de ovarios, de útero, y eso es lo que permite la autofecundación. Por eso es tan importante la reproducción de este parásito, porque al día produce de 50.000 a 100.000 huevos y se van desprendiendo proglótides a medida que pasa el tiempo. Entonces lo que elimina son huevos. Importantísimo que estos huevos son el estadio infectante, es la forma en que nosotros nos contagiamos. Miden más o menos de 30 a 45 micrómetros, tienen un recubrimiento que conocemos como el vitelio. Esto lo que le permite es alimentarse, el tránsito de nutrientes. En la parte interna vamos a encontrar la zoncóspora o el embrióspero, que se encontraría en la mitad de este. Importante que vamos a tener este como el estadio infectante. Luego, ya yendo al ciclo de la Taenia solium como tal, el hospedero definitivo vamos a ser nosotros, pero también por nosotros comienza esa infección. Nosotros nos contagiamos de la Taenia solium llega al intestino, se reproduce y genera huevos y proglótides. Esos huevos y proglótides van a estar en nuestras heces. Esas heces, muchas veces en los criaderos de cerdos no tienen cuidado en cómo es el medio en que se desenvuelven estos cerdos. Por lo tanto, ellos se contagian y obtienen la cisticercosis. ¿Esto cómo lo hacen? Nosotros eliminamos huevos y proglótides. Ellos lo pasa por su estómago, el jugo gástrico disuelve esto, salen larvas, migran a tejido y luego de esto, esos cisticercos van a estar dentro del muslo. Y nosotros consumimos ese muslo. Ya cuando el muslo viene con los cisticercos, nosotros simplemente consumimos el cisticerco en el estómago por medio de los jugos gástricos, se rompen, eclosionan, esa larva sale y rompe esa barrera enterodigestiva. Cuando rompe esa barrera, llega a torrente sanguíneo. Y ya de torrente sanguíneo es muy fácil llegar al cerebro, al sistema nervioso, que es lo que venimos a hablar el día de hoy. Estadio importante, el cisticerco. El cisticerco es lo que vamos a encontrar en nuestro tejido cerebral. No vamos a encontrar la taenia grande, vamos a encontrar son los cisticercos. Este cisticerco es una vesícula de 0,5 que mide de 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro.
Este estadio es importante hablar que es el estadio vesicular. Estadio vesicular en cuanto a hallazgo radiológico, que lo vamos a hablar más adelante. Está compuesto de una pared translúcida, que es lo que nos permite a nosotros, por medio de neuroradiología, observar ese parásito y el Scolex. Y a su vez están llenas de ese líquido que les permite alimentarse. Formas de contagio, tenemos 3 formas de contagio importantes. La primera, bueno, por los huevos, todo parte de los huevos. Esos huevos, como bien lo hablamos, pueden contagiar a los cerdos y con la carne de los cerdos nosotros nos contagiamos. La otra posibilidad es vía fecal oral, cuando no hay un buen higiene, no hay buen lavado de manos, llevamos esos huevos y de nuevo otra vía de contagio. La otra vía de contagio es por medio del ganado, pero el ganado tiene otra taenia que conocemos como taenia saginata. Y ahora yendo ya a nuestro órgano preferido, que es el cerebro, tenemos que decir que es un lugar protegido desde el punto de vista inmunológico. El cerebro tiene barreras de defensa grandísimas, pero a su vez es peligroso. Si el cerebro responde a una infección, va a hacerse daño a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes no tienen síntomas por periodos prolongados. ¿Esto por qué sucede? Porque el cisticerco está en un quiste, tiene un recubrimiento. Eso no permite que el sistema inmune lo detecte. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, puede estar por mucho tiempo en silencio y el sistema no lo va a reconocer. El lío es cuando el sistema inmune lo reconoce y lo ataca. Ahí se inicia un proceso inflamatorio por medio de las células inmunológicas y eso va a generar la muerte de los quistes. Al momento que hay muerte de quistes, llegan interleuquinas, llegan macrófagos y se genera un proceso inflamatorio grandísimo en el cerebro que nos genera edema cerebral. Pero entonces el edema es controlable si es un cisticerco, 3 cisticercos. Pero ya cuando hay encefalitis cisticercótica, quiere decir hay muchos cisticercos y mueren todos, hay edema cerebral masivo y muy difícil de tratar. Entonces tenemos 3 estadios, aparte del vesicular que ya vimos, que tienen que ver con la muerte del quiste. El coloidal es el primer estadio en el cual el cisticerco comienza a morir y comienza a llevarse a cabo esa respuesta inflamatoria. El granulomatoso, donde ese quiste se comienza a retraer y se comienza a cicatrizar. Y el calcificado, que ya se mineraliza totalmente. Luego de esto, el cerebro lo que hace es repararse y lo hace por medio de glosis. Gracias a los astrocitos se repara, pero esto no es tan bueno. Y en cuanto a clasificación de la cisticercosis, como la vamos a encontrar, es 2 formas, intraparenquimatosa o extraparenquimatosa. La extraparenquimatosa va a abarcar en los ventrículos, en el espacio subaracnoideo, en la médula espinal, en la parte ocular o en las meninges. ¿Y esto cómo lo va a manifestar el paciente? Bien, si tenemos una lesión intraparenquimatosa, puede estar en cualquier parte del parénquima, corteza cerebral, núcleos de la base, y normalmente estos quistes son los que nos presentan las convulsiones en el paciente. Recordemos que es una de las primeras causas de convulsiones. Luego, en la parte intraventricular, puede ubicarse en algún agujero interventricular, como el agujero de Monroe, de Magendie, de Luska, el acueducto de Silvio, y nos genera aumento de ese líquido cefalorraquídeo. Eso se manifiesta como hidrocefalia. Y nosotros lo vemos como hipertensión endocraneana. En cuanto a los quistes extraparenquimatosos, pues abarcan estos 3. Tenemos los subaracnoideos, que es que el cisticerco se adhiera a ciertas paredes de vasos sanguíneos. Esto genera neurismas, vasculitis, aracnoiditis o infartos. Y en la parte espinal, que no es tan común, puede estar en espacios intradurales o extradurales, y esto nos va a generar mielopatías. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Con ciertas plejías, ciertas parestesias. Y en la parte ocular se puede alojar en el espacio subretiniano. En el espacio subretiniano vamos a encontrar papiledema, vamos a ver el cisticerco, incluso se puede ver en un fondo de ojo, que va a ser muy importante para el diagnóstico, que veremos más adelante. Aquí quise traer esta resonancia magnética, donde observamos un cisticerco paraventricular. Entonces, ¿recuerdan la foto que vimos del cisticerco? Específicamente, en estadio vesicular es este mismo. Acá alcanzamos a ver el Scolex, que es la cabeza de ese parásito, y el líquido que lo recubre. Vemos que no hay edema, porque en este punto
no se manifiesta mucho el edema. La respuesta inflamatoria es muy mínima. De nuevo en otro corte vemos cómo se ve el cisticerco, pero hasta ahí no ha generado daño. Ahora vemos otro corte de resonancia magnética en corte FLAIR, un TAC con contraste o una resonancia en T2. ¿Qué vemos? Vemos lesiones en la parte paredes-occipital, lesiones vesiculares, como esta, que acá vemos el Scolex, y vemos que lo recubre un anillo, que es la pared del cisticerco. De nuevo vemos otro, pero tampoco se observa edema. Vemos otro ya en las cisternas basales, que pueden ocurrir ese líquido cefalorraquídeo y con el tiempo nos pueden generar una hidrocefalia. Vemos un cisticerco en estadio vesicular, al igual que en esta con resonancia en T2. Se alcanzan a ver cómo están en esas cisternas basales. Luego tenemos otra imagen, que es un TAC con contraste y una resonancia. Bueno, ¿qué vemos acá entonces? Esto es un corte superior, vemos la corteza, vemos el cisticerco en estadio vesicular, acá podemos ver el Scolex. Claro tener algo en cuenta acá. El TAC, diferencia entre TAC y resonancia para el diagnóstico, es que el TAC es más sensible a ver calcificaciones, pero la resonancia puede ser más específica en cuanto a lesiones. En cuanto a lesiones directamente, para ver más nítido, como vemos en este corte de resonancia en T1 con galodinio, vemos el Scolex por dentro y el estadio vesicular de ese parásito. En esta resonancia ya simplemente se ven las lesiones, una muy cerca a la cisura interhemisférica y otra que ya comienza a tener algo de edema, pero no muy notorio. Y tenemos un síndrome bastante importante en este medio, que es el síndrome de Burns. Este síndrome se da por el movimiento de la cabeza. El cisticerco se ubica en la tienda del cerebelo, en el cuarto ventrículo, y esos movimientos nos generan cefalea intensa, náuseas, acufenos, pero el lío es que esto comienza a dilatar los ventrículos y el paciente puede entrar en coma, incluso a muerte cerebral. Por lo tanto, es importante diagnosticar a estos pacientes y tratarlos. Ahora que ya entendemos dónde pueden estar ubicados, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Esas manifestaciones siempre van a depender de la localización y del estadio en que esté este cisticerco. Normalmente lo que se ve son convulsiones tónico-clónicas, cefalea intensa, en algunos casos se pueden ver signos meningios, escotomas o papiledema por la misma lesión, la hipertensión endocraneal. Incluso pueden haber alteraciones mentales si el cisticerco se ubicara en la parte frontal. ¿Y ahora de qué van a depender estas manifestaciones? Van a depender de 3 puntos importantes. El efecto de masa u obstrucción, que nos va a generar cierto desplazamiento, cierto ocupamiento que puede generar esa hipertensión endocraniana. El edema como tal, que en este caso es un edema vasogénico. Este edema va dañando las neuronas, y la lesión puede ser bastante grande. Y por último ya tenemos la parte de cicatrización, que es la fibrosis, granulomas o calcificaciones, que es lo que podemos encontrar, que es cuando ese quiste comienza a retraerse. Quise traer una imagen de cómo veríamos un cerebro después de una necropsia. Vemos que este paciente, por ejemplo, tenía diferentes estadios. No siempre se ve un estadio, siempre todos los cisticercos en un estadio, no es lo normal. Siempre se ven en diferentes estadios. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, un estadio vesicular, donde está el Scolex. Luego tenemos un estadio vesicular coloidal. Y luego tenemos calcificaciones, donde se encuentran muchas lesiones. Probablemente este paciente murió de neurocisticercosis. Ahora, hallazgos radiológicos que podemos ver en la neurocisticercosis. Importantes, 5. El no quístico. El paciente no consulta por un no quístico porque hasta ahora el cisticerco está invadiendo el tejido. Entonces no se ha tomado mucha resonancia ni muchos TAC respecto a este. Ya el estadio vesicular hay una reacción inflamatoria pero muy mínima. Y es lo que veníamos hablando de que el quiste ya se ve con el Scolex, con la cabeza de ese parásito. Luego tenemos el estadio vesicular coloidal, es donde comienza la muerte de este parásito.
y ahí ya hay respuesta inflamatoria notoria. Quiere decir que si hay respuesta inflamatoria notoria, ya hay edema. Tenemos el estadio nodular granulomatoso, donde hay absorción, donde se absorbe y se retrae ese quiste. Comienza su proceso de degeneración. Luego ya tenemos el estadio nodular calcificado, donde ya entonces en su totalidad involuciona y se comienza a mineralizar. Traigo esta parte de una imagen vale más que 1000 palabras, ya que si nosotros llegamos a ver el Scolex en una resonancia, ya podríamos saber, este es un signo patognomónico de esta enfermedad. Por lo tanto, en este caso, vale más que 1000 palabras. De nuevo, yendo al estadio vesicular, vemos que este cisticerco ocupa gran espacio, es único, en este caso se podría operar. Vemos el Scolex acá y vemos la zona de líquido, pero no vemos edema circundante. Y acá alcanzamos a ver que esto es un TAC, sí se alcanza a ver la calcificación. Sí se ve la calcificación porque recuerden que es más sensible el TAC. Luego tenemos una resonancia en T1. Esta resonancia en T1 nos muestra con más definición este Scolex. Y de nuevo la lesión vesicular. Luego tenemos una resonancia en T2. En T2 lo que hace es poner hiperintensa esa lesión y nos muestra el circundante. Aquí se alcanza a ver un poco de edema, no mucho. Y luego ya tenemos la resonancia con densidad de protones, donde ya nos permiten divinamente observar ese recuento, lo que rodea, que es el signo en anillo del cisticerco. Luego ya viene el estadio vesicular coloidal, que ya es más difícil, porque aquí sí hay una reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué tenemos? Un TAC sin contraste, este y este, ya este es con contraste. ¿Qué nos permite ver esto? Calcificaciones, hasta el momento vemos en el B. En el A alcanzamos a ver un estadio vesicular coloidal. ¿Cómo sabemos? No sé si ustedes alcanzan a ver, acá se ve una manchita negra. Esas hipodensidades que se ven son edema. Por el otro lado vemos otro estadio vesicular coloidal que hasta ahora está comenzando a ese estadio. Ya en esta parte con contraste alcanzamos a ver una línea blanca que ya sale. Esto nos demarca el edema perilesional. Es el edema que rodea esa vesícula. De nuevo vemos otras dos calcificaciones. Ya en la siguiente imagen vamos a ver la resonancia en T2, donde ya nos muestra divinamente el edema perilesional de este cisticerco en estadio vesicular coloidal. Y la otra lesión. Pero ya no se ve tan clara las calcificaciones como en el TAC. Y luego tenemos otra resonancia en T1, pero con galodinio, donde ya nos permite ver de manera delineada ese edema perilesional de la lesión. Ya viene ahora el estadio nodular granulomatoso, que es cuando comienza a retraerse ese quiste. Por ende, vamos a ver, estas son resonancias en T1 con galodinio y en Flay de estas dos. En T1, entonces comenzamos a ver una hipointensidad en la mitad. Quiere decir que hasta ahora está comenzando a reducirse ese líquido y se está comenzando a cicatrizar. Por eso se ve esa forma como de una dona. Luego vemos otra calcificación en la parte occipital y vemos otro estadio nodular granulomatoso. Granulomatoso que se alcanza a ver perfectamente esa hipointensidad. Y en la parte occipital lo que nos quiere mostrar es que hay edema. Hay edema ocasionado por un estadio vesicular coloidal. Complicaciones de esta, la encefalitis cisticercótica. Esta encefalitis es más común en mujeres jóvenes y en niños. ¿Y esto qué quiere decir? Muchos cisticercos en el cerebro. Y aquí es lo triste y lo trágico porque no podemos tratarlo con ningún antiparasitario. Porque hay muchos estadios, vemos que hay diferentes estadios, vemos estadios vesiculares, vemos estadios vesiculares coloidales, vemos calcificaciones. ¿Y qué pasa? Si nosotros le damos a un paciente antiparasitario, lo que vamos a hacer es acabar con todos los parásitos que están entre esos en estadios vesiculares y entrarían en el estadio vesicular coloidal. Pero si todos esos que están
entran en ese estadio, hay un edema cerebral masivo y el paciente entra en muerte. En cuanto al diagnóstico, vamos a manejar 4 puntos importantes: la clínica del paciente, que ya la vimos, las imágenes diagnósticas, que ya hablamos, los estudios serológicos, bastante importantes para corroborar, y el análisis del líquido cefalorraquídeo, pero en casos especiales. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Muchas veces las calcificaciones, por ejemplo, se pueden confundir con un cavernoma. El estadio vesicular coloidal se puede confundir con un linfoma, y así sucesivamente. Se pueden confundir con tumores. Entonces, importante tener los diagnósticos diferenciales a la mano y corroborar con estudios serológicos. Por ejemplo, los estudios serológicos, tenemos la inmunoelectrotransferencia, el ligada enzima, que hasta el momento es la gold estándar para esta enfermedad. Antes se creía que era la inmunoabsorción ligada enzima, pero se dieron cuenta de que no había buena sensibilidad y buena especificidad. A veces salían falsos negativos, falsos positivos. Por lo tanto, lo que quedó por el momento es la inmunoelectrotransferencia. Pero en caso de que no esté, pues se puede utilizar la ELISA, fijación del complemento, hemaglutinación indirecta, o la PCR. Y en cuanto al análisis del líquido cefalorraquídeo, lo que se va a encontrar es una pleiocitosis, un aumento de proteínas y niveles de glucosa normales. Pueden salir los eosinofilia ocasionalmente. Se encuentran bandas oligoclonales al 35% y se puede encontrar síntesis de inmunoglobulina G. Importante que está contraindicada en pacientes con hipertensión endocraniana. No se puede aplicar este examen. En cuanto a criterios diagnósticos de la neurocisticercosis, en muchas referencias bibliográficas utilizan estos criterios, que son criterios absolutos, mayores y menores. Los absolutos es que a los pacientes le hagamos por biopsia, extraigamos ese parásito y confirmemos por histología que ya es Taenia soli, que es neurocisticercosis. Por lesiones cerebrales, lo que les hablaba del signo patognomónico, del quiste con el Scolex, donde se vea directamente, ahí es, ya sabemos que es neurocisticercosis. O si en el fondo de ojo vemos directamente el cisticerco. En cuanto a criterios diagnósticos mayores, vemos lesiones altamente sugestivas, donde se puede confundir con otra, pero hay alguna posibilidad de que lo sea. Y si aparte de eso tenemos calcificaciones y ELISA positivo, pues ya es un criterio mayor. En criterios menores tenemos la clínica sugestiva, ELISA o líquido cefalorraquídeo positivo, que se agrave la sintomatología o que haya cisticercosis por fuera del sistema nervioso central. Quiere decir que un paciente vaya a consultar por una fractura y en la resonancia le salga cisticercos en una pierna. Ese es un criterio menor. Hay otros criterios que en algunos los manejan, otros no, que son los criterios epidemiológicos. Como bien vimos, en Colombia, en Vaupés es el sitio donde más se ve. Entonces, si llega un paciente de Vaupés, ya tiene un criterio epidemiológico. Y si a eso le sumamos un test de ELISA positivo, una calcificación, pues ya podríamos dar un diagnóstico dependiendo si es definitivo o probable. Si es definitivo, con solo que haya un criterio absoluto, ya sabemos que tiene neurocisticercosis. Si hay dos criterios mayores, un criterio menor y uno epidemiológico, que fue el ejemplo que dimos, también es definitivo el diagnóstico de neurocisticercosis. Diagnósticos probables: la presencia de un criterio mayor y más de 2 criterios menores. La presencia de un criterio mayor más un criterio menor y un criterio epidemiológico. O la presencia de 3 criterios menores más un criterio epidemiológico. En cuanto a la prevención, bastante importante la educación. Primero, transmitir estos conocimientos a la gente para así tener ese cuidado. El saneamiento, el acueducto y el alcantarillado, que es bastante importante para la higiene. El tratamiento individual o masivo de la teniasis, acá se refiere a la teniasis intestinal. Si manejamos esa teniasis intestinal, se va a manejar la parte de los huevos y la proglótides, que se disminuya esa contaminación. Mejorar claramente la crianza de los cerdos, que estén en un medio adecuado y sin posibilidades de contagio. En el método 5, que vamos a andar un poco en la siguiente diapositiva, es mejorar la cocción de alimentos, el higiene de estos. Por último, se está trabajando en una vacuna utilizando el antígeno TSOL18, donde nos permiten a nosotros
aplicarle esta vacuna a los cerdos y reducir ese hospedero intermediario y así reducir la neurocisticercosis final. En los humanos no se ha manejado porque el costo-beneficio no da para esto. Hay un estudio bastante interesante, un poco antiguo, pero nos habla de qué temperatura sería la ideal. Entonces, ¿qué vemos acá? El tiempo en horas y en días y el espesor de la carne y la temperatura. Si ponemos una carne con un grosor de 2 centímetros a menos 20 grados por 3 horas, ya no van a tener ningún cisticerco. Pero si lo ponemos por 2 horas, en este estudio quedaron 15 cisticercos. Quiere decir que no es lo ideal. Ya si comemos carne más gruesa, hay más posibilidades de que queden. Ya tienen que estar 11 horas refrigerado para que no existan cisticercos. Y así podríamos seguir subiendo de temperatura hasta llegar a muchos días donde no se hace nada. Y eso en la parte fría de congelación, refrigeración. En la parte de temperaturas altas, vemos temperatura, qué muestra se tomó y el tiempo. Entonces tomemos la de trozos de 2 centímetros de carne, espesor de 2 centímetros. A una temperatura de 96 grados, a los 5 minutos ya no habían cisticercos. Pero en un trozo de 7 centímetros de grosor, tiene ya 80 cisticercos a los 5 minutos. Necesita 10 minutos de cocción. Entonces, ¿esto qué concluimos? Que si queremos una temperatura adecuada, son 96 grados centígrados, y siempre tratar de que la carne sea muy delgada. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser dependiendo del síndrome clínico que nos llegue, con que nos llegue el paciente y la localización de este y qué lesiones estén asociadas. Vamos a manejar 5 pilares específicos. El sintomático. Si el paciente llega con hipertensión intracraneana, claramente tenemos que manejarla. Hay algunos casos en que se puede hacer tratamiento quirúrgico, pero son casos especiales que ya veremos. O el tratamiento individualizado, o el uso de parasitarios, que sería lo ideal. Entonces, en el tratamiento farmacológico, lo que indican las guías es que se debe administrar albendazol más praziquantel, tienen una acción sinérgica y nos ayudan para acabar con este parásito. Los dos son antihelmínticos, se administra albendazol 15 miligramos por kilo al día, por vía oral durante 7 días o más, eso ya va en el criterio médico, se puede hasta 15 días, pero antes de administrar esta combinación, se le debe administrar al paciente 0,1 miligramo por kilo al día, un día antes de darle los antiparasitarios. Se comienza con dexametasona y luego se pasa al albendazol más praziquantel y se le deja la dexametasona por 15 días, por 10 días. Otro corticoide que se puede utilizar, la prednisona. Y en cuanto a antipilépticos, como vemos es la causa más frecuente de convulsiones, entonces se debe tratar esas convulsiones. No hay un fármaco específico para tratar estas convulsiones. Aquí ya es ver cada efecto adverso y dependiendo de nuestro paciente. Tratamiento individualizado. Los que se más han hablado es la fenitoína, carbamazepina o levetiracetam. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay 4 puntos específicos para tratar, para entrar a la cirugía. Si hay hidrocefalia y hay hipertensión intracraneal. Si hay quistes intraventriculares que estén ocupando algún agujero, que si no los tratamos pasan a ser hidrocefalia y a generar hipertensión intracraneal. Cuando hay un único quiste parenquimatoso y es muy grande, pero es el único y nos está haciendo daño claramente, entonces de una vez operar. Quistes espinales, que ya son más raros, pero pues que nos generan mielopatías, y es un único quiste, también se puede operar. Les dejo esta frase, que el cerebro humano es el único recipiente que tiene la característica que en cuanto más recibe, más capacidad tiene. Esto quiere decir que si nosotros nos capacitamos más en pro de nuestros pacientes, más beneficio pueden tener ellos y a nosotros no nos afectaría nada. Yo creo que podemos dar 5 minutos de descanso para que procesemos un poco esta información y continuamos con la segunda parte de la conferencia, si les parece. Sí, perfecto. Sí, manejémoslo de esa manera y en 5 minuticos nos vemos para abordar a la otra enfermedad. Listo, Juan. De una.
Bueno, ya nos hidratamos. Ya procesamos un poco la información. Entonces, ya de nuevo todo bien para comenzar. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de una enfermedad de gran relevancia en Colombia, que es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es definida como una zoonosis cosmopolita producida por el protozoo Toxoplasma gondii. Pertenece a la familia Sarcosistidae y afecta a casi todos los humanos de sangre caliente. En este no solo estamos nosotros inmersos, sino también otros animales. En cuanto a la epidemiología global, la toxoplasmosis es la lesión ocupante de espacio del sistema nervioso central más común en pacientes infectados por VIH. De gran importancia esto. Y me parece un dato muy curioso que en París es uno de los países que tiene más prevalencias. Tiene una prevalencia de 90%. Esto porque las poblaciones se han encontrado que hay una relación directa entre la población que convive con gatos y la prevalencia de esta enfermedad. Aclaro en esta situación que la culpa no es de los gatos, en ningún momento. La culpa es de las personas que no saben tener los cuidados adecuados. En cuanto a Colombia, hay un estudio bastante interesante que habla de seroprevalencia de toxoplasmosis en Colombia. Nos indica que el compromiso encefálico grave es el hallazgo más frecuente en toxoplasmosis congénita. Por lo tanto, ¿cómo no hablarlo en un grupo de interés de neurología? De 2 a 10 casos por cada 1000 nacidos vivos en Colombia tienen toxoplasmosis congénita y esa implicación neurológica. Y la prevalencia más alta en Colombia se encontró en la costa atlántica, con un 63%, mientras que en la región central fue de 36%. La fisiopatología de esta enfermedad, de nuevo, tenemos que entender al parásito para exterminarlo. Tenemos que conocer al enemigo para acabarlo. Lo mismo pasa en esta situación. La toxoplasmosis, dada por el Toxoplasma gondii, un protozoo, que pertenece al grupo de los esporozoo. Es un parásito intracelular obligado. Siempre va a utilizar a las células, siempre se va a meter dentro de células para cubrirse. No da la guerra solo, sino se tiene que meter en alguien para cubrirse y que no lo ataque el sistema inmunológico. Mide de 3 a 6 micrómetros, perdón. Se reproduce por división binaria. Quiere decir que esta reproducción va a ser muy rápida, muy rápida. En cuanto al ciclo vital, tenemos 3 formas de contagio. Ingesta de tejidos con quistes. Estos quistes van a estar llenos de bradizoitos. Bradizoitos quiere decir reproducción lenta. El segundo punto es el consumo de oquistes que están en las cajas de arena de los gatos. Y el tercer punto importante de contagio es el paso de este toxoplasma por la placenta. Entonces, ¿cómo comienza este ciclo? Este ciclo comienza por un gato. El gato tiene el toxoplasma, lo elimina por oquistes, por las heces, y así se contagian otros animales. Y se vuelve que vuelve un ciclo. Luego, esos quistes se consumen o los obtienen los cerdos. De nuevo, quedan en sus muslos, en sus tejidos, al igual que la carne de cordero. Traigo estas dos porque son las que se ven más común. Y aquí ya entramos a nosotros en forma de contagio. La otra forma de contagio es por aguas contaminadas, por las cajas de arenas de los gatos, donde quedan esos oquistes y llegan a nosotros. Otro método que se ha encontrado es la transfusión o por trasplantes de pacientes con toxoplasmosis se transmiten este protozoo. ¿Y qué pasa? Nosotros consumimos los oquistes, llegan a nuestro estómago, jugo gástrico los digiere, rompe esa membrana, se liberan esos trofozoitos, rompen la barrera enteroepitelial, pasan y se meten a los macrófagos. Entonces, de nuevo el mismo ciclo, por medio de la comida nos infectamos. Esos taquizoitos, el riesgo es que lleguen a nuestro sistema nervioso.
Normalmente, esta encefalitis por toxoplasma es dada en pacientes inmunosuprimidos. Bastante importante tener eso en cuenta. Normalmente las personas pueden ser asintomáticas. En cuanto a la transmisión congénita, es lo mismo, por eso está contraindicado que las mujeres embarazadas hagan cambio de caja de arena, coman carne cruda o que esté mal cocida, porque pueden transmitir directamente la infección al niño. Y claramente, el niño no tiene un sistema inmunológico adecuado para contrarrestar a este toxoplasma. Entonces, el toxoplasma lo que hace es pasar esa barrera enteroepitelial, llegar a la membrana donde están otras células de defensa. Entonces, ¿qué hace? Se mete dentro de los macrófagos. Ahí nadie lo encuentra, nadie lo va a encontrar dentro del macrófago. Llegan las células de defensa, que es donde juega un papel importante la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M lo que hace es llegar y atacar y cubrir a todos esos protozoos que estén por ahí. A los que están afuera, el sistema inmune los ataca y normal. Pero a los que está adentro, él no se va a autoatacar. Entonces, ellos van a permanecer ahí y entran en un estadio que conocemos como los bradizoitos, que es un estadio de espacio que se quedan ahí, pueden durar años y nadie se va a dar cuenta. Hasta que en un momento, de un momento a otro, se rompe esa célula, se liberan y ahí es donde pueden migrar al sistema nervioso central y generarnos una encefalitis por toxoplasmosis. Estadios importantes que vamos a manejar: el oquiste, el trofozoito o el quiste hístico que va a estar en tejidos. El oquiste es el que consumimos por la comida o por la falta de higiene. El trofozoito, que es la forma en que éste ingresa, y los quistes, que son donde están en nuestros tejidos, como se obtienen en el tejido cerebral, por ejemplo. Entonces, de nuevo, los oquistes los consumimos, salen taquizoitos, penetran la barrera enteroepitelial, llegan, se forman quistes, pero esos quistes pueden romperse. Cuando se rompe, hay una recaída. Es lo que conocemos como infección latente, que ahí está la infección, pero no ha dado a la luz, no ha salido a la luz. Puede darse dos cosas: que rompa células y genere necrosis tisular, o que haya una reacción inflamatoria, generando unos nódulos gliales, zonas de infarto, calcificaciones y pues obviamente los quistes. Hay 3 desenlaces de esta toxoplasmosis. Primera, en un paciente que está bien en su sistema inmunológico, que es un paciente inmunocompetente, simplemente puede pasar por una linfoadenopatía, incluso a febril, que se dé en forma espontánea. El paciente mejora y pasa como una gripa. Se confunde mucho con la mononucleosis infecciosa, pero normalmente da como una gripa y no pasa nada. Luego tenemos a un paciente inmunosuprimido o en inmunodepresión, donde sí es grave, porque ahí sí puede llegar hasta una encefalitis toxoplasmática. Y luego tenemos la infección congénita en recién nacidos por paso transplacentario, que también tiene desenlaces fatales dependiendo del estadio de ese embarazo. ¿De qué va a depender esta enfermedad? 2 puntos importantes: la capacidad de virulencia del parásito y la capacidad de respuesta de nosotros. Entonces, el parásito tiene 3 puntos importantes: la capacidad de penetración, la capacidad de multiplicación y la capacidad de formar quistes. Pero si nosotros tenemos una buena inmunidad específica, la más importante, la humoral y celular, respondemos a esa infección y no pasa nada. Una simple gripa y listo. Pero en pacientes con problemas va a generar daños graves. Entonces hay 3 formas de toxoplasmosis: la adquirida, que la puede tener cualquier persona inmunocompetente; la congénita, que es por el paso transplacentario; y la del paciente inmunocomprometido, que tiene desenlaces fatales. La adquirida puede ser aguda o crónica. Aguda, que en el momento se generan síntomas de una linfadenopatía, y en casos pues graves, una neurológica, que es la que nos interesa en esta charla. O puede ser simplemente asintomática. Luego, esa infección puede quedar latente y en algún momento explota. Puede convertirse en sintomática y llegar a nuestro sistema nervioso. O seguir asintomática porque hay buena respuesta. Ahora, entonces hablemos de la congénita. Esta infección congénita es bastante importante. Quiero que veamos esta gráfica. Vamos a dividir en la parte superior de esta línea roja para arriba, quiere decir útero.
todo lo que hubo dentro del útero. De esta línea para abajo, lo que hay en ambiente externo. Quiere decir que acá nació el bebé, ya esto es por fuera. Tenemos esta parte, el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿Qué pasa si el paciente, si el feto adquiere la infección? Va a generar en el útero una fase generalizada, una fase de encefalitis dentro del útero. Quiere decir que tienen menos posibilidades de respuesta. Recordemos que las pacientes, cuando están embarazadas, crean una barrera de defensa para que el cuerpo no vea al feto como un antígeno. Y ahí entra el papel de las HLA-G, si recordamos. Entonces, ¿qué pasa? Esa infección puede ser mortal para el niño. Muchas veces en el primer trimestre, a los niños que adquieren toxoplasmosis, el desenlace es fatal. Y en caso de que no sea fatal, el niño nace, pero queda en la fase de secuelas. Es posible que el niño tenga retardo mental, sufra de epilepsia, puede tener hidrocefalia, como es el caso de esta imagen, bastante triste, pero es un caso real. El niño nació con hidrocefalia. En el segundo trimestre sigue habiendo riesgo. La infección fetal y la fase generalizada se generan dentro del feto, dentro del útero, perdón. Luego nace el bebé y ya afuera se da la fase de encefalitis. Sigue siendo muy peligroso esto. El paciente puede quedar con compromiso meningoencefálico, puede tener convulsiones, puede quedar con apatía, puede tener parálisis, incluso hidrocefalia. Pero la más común en las que siguen es la coriorretinitis. Y luego ya vienen las fases de secuela. Luego tenemos a un paciente que adquiere la infección de manera congénita, pero está en el último trimestre. Entonces ya genera la fase generalizada por fuera. Tiene mayor capacidad de respuesta. Quiere decir que puede tener compromiso de hepatoesplenomegalia, pues no es tan común. Estas enfermedades no son tan comunes. La más común en esta parte es la retinocoroiditis. Y las otras fases ya las va a tener afuera. Tiene mayor capacidad de respuesta. Ahí se conoce la triada de Sabin, que es una triada para definir la infección congénita en el primer trimestre. Quiere decir que hay correorretinitis, calcificaciones e hidrocefalia. Si tenemos algún signo de estos, ya podríamos estar hablando de una infección congénita por toxoplasmosis. Gracias a Dios, por lo menos en el primer trimestre, es menos común, es menos frecuente encontrar esta toxoplasmosis. Es más común encontrarla en la fase del tercer trimestre. Ahora hablemos un poco de esa toxoplasmosis en el paciente inmunosuprimido. Importante hablar de que estos pacientes que tienen VIH tienen unas concentraciones de linfocitos CD4 menores a 100. Esos pacientes que tienen menores concentraciones de linfocitos CD4 menos de 100 tienen ya predisposición para generar toxoplasmosis. Y pueden tener desenlaces fatales como la encefalopatía generalizada, meningoencefalitis o el granuloma cerebral. La encefalopatía generalizada nos habla de un compromiso difuso del encéfalo donde no hay una localización específica. El paciente puede llegar a coma o incluso a muerte. La meningoencefalitis ya habla del simple hecho de compromiso meningio. El granuloma cerebral ya es menos frecuente, pero esta sí puede ser localizada, puede ser única o múltiple. Y nos puede generar hidrocefalia, hipertensión intracraneal. Hay una triada de esta encefalitis toxoplasmótica. Esta es una mujer de 36 años, donde esa triada nos quiere decir, si hay serología positiva, hay neuroimágenes características y se le administra tratamiento para la toxoplasmosis y responde, es toxoplasmosis. Es esa triada. Entonces acá lo que vemos es diferentes lesiones. Normalmente esta encefalitis toxoplasmática tiene afinidad por los ganglios basales. Lo que nos genera es un signo que es muy común, el signo del anillo. Este signo de anillo nos genera esa identificación, pero se puede confundir mucho con tuberculomas o linfomas, pueden ser diagnósticos diferenciales. Lo que nos permite ver este TAC es diferentes lesiones, donde se ven lesiones hipodensas con edema, se ve parte de edema en esas lesiones, igual vemos en la parte occipital. Y esto lo que genera es un efecto de masa y que aumente la presión intracraneal.
También se generan abscesos por toxoplasma, como es en este caso, y vemos que hay cierto grado de edema. Ya comienza a haber un grado de edema. Y vemos el signo en anillo, que es lo que se conoce, y predispone por los ganglios basales. Diferenciar claramente el linfoma primario. Si recuerdan, en la encefalitis cisticercótica hablábamos de que si administrábamos antiparasitarios, el paciente iba a entrar en un shock tremendo y iba a entrar en edema cerebral difuso. En este caso hay algo parecido, que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Quiere decir que no le estamos, el paciente tiene muchos focos de toxoplasma y le administramos un antiparasitario, de nuevo va a entrar en un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria que puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Entonces, tener mucho cuidado y estar controlando siempre esa parte. De nuevo, otra resonancia donde nos muestra esa lesión toxoplásmica y la zona de edema. Otra lesión, donde es la misma lesión en diferente corte, donde vemos esa zona de edema un poco más hiperintensa y la lesión en anillo. Manifestaciones clínicas van a ser variadas y va a depender de la persona que adquiera esta enfermedad. Puede ser una simple toxoplasmosis adquirida, que puede llegar a ser incluso asintomática o pasar a una linfadenopatía afebril o febril. Luego tenemos a la toxoplasmosis del inmunocomprometido, pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos por medicamentos, demás. Estos pacientes van a tener un deterioro de la conciencia y van a tener signos cerebrales, signos neurológicos por la misma encefalitis toxoplasmótica. Tenemos la toxoplasmosis congénita, que lo más común son malformaciones oculares, chorioretinitis, esto hablando del último trimestre. Ya si hablamos del primer trimestre, pues vamos a tener retraso mental, hidrocefalia, ependimitis y otros signos bastante graves. En cuanto a la prevención, de nuevo la educación, comencemos siempre por la educación de nuestros pacientes, de nuestra población. El saneamiento y el lavado de manos, fundamental para evitar ese paso de oquiste. El cambio diario de la arena de los gatos, así se evita la transmisión. Y de nuevo, la culpa no es de los gatos, sino del manejo que les damos. Y la cocción de los alimentos, de nuevo, en la primera parte, refrigerarlo a menos 18 grados centígrados durante varios días, o coccionar a 63 grados centígrados y luego se deja descansar la carne durante 3 minutos. En cuanto al diagnóstico de la toxoplasmosis, 4 pilares fundamentales: líquido cefalorraquídeo, imágenes diagnósticas, PCR y biopsia. Entonces, lo primero, si queremos ver el protozoo, tinciones de Wright o Giemsa, serológicos como ELISA positivo, inmunofluorescencia, o el TAC, la resonancia, donde vamos a ver, se pueden ver múltiples lesiones cerebrales y el signo en anillo. Y la predilección de esta por los ganglios basales. Obviamente acá debemos tener un contexto de antecedentes para saber si el paciente viene inmunosuprimido por algún medicamento, tiene alguna enfermedad de transmisión sexual como el VIH. Y acá lo que alcanzamos a ver, lo más importante de esta gráfica, que quiero que observen, es que en estos pacientes hablábamos de la IgM, que es la inmunoglobulina M, es la que primero ataca. Entonces, en la fase aguda vemos la inmunoglobulina M, pero en la fase crónica, que es donde hay esa infección latente, sale a la luz otra vez, ya no está la inmunoglobulina M. Aquí comienza la inmunoglobulina G. Aquí encontraríamos la inmunoglobulina G y diferentes test, que el que más está recomendado es la reacción de Sabin and Filman, pero no está en todos los laboratorios. Entonces es mucho más fácil adquirir a una ELISA que a esa reacción. En cuanto a tratamiento, vamos a ver 4 medicamentos. Bueno, vamos a ver más, pero estos son los principales. La primetamina más sulfadiazina se utilizan en conjunto. La primetamina y la sulfadiazina. Leucoviren, que es el mismo ácido folínico. Esto lo que nos da es recordar, la primetamina es inhibidor de la hidrofolato reductasa. Eso no permite que el protozoo genere su replicación. Pero el leucoviren nos da como recuperar el daño que está generando la primetamina.
Tener en cuenta que estas son juntas, o bueno, solas también son teratogénicas. Entran en clase grado C de riesgo de embarazo. Entonces, se puede administrar clindamicina. Dos cosas importantes, el paciente inmunocompetente y el paciente inmunocomprometido. En el paciente inmunocompetente, vamos a ver que vamos a tener en cuenta, la mujer embarazada de menos de 16 a 18 semanas de gestación, no se le puede dar primetamina ni sulfadiacina. Se ha encontrado que tiene riesgos gravísimos para el feto, pues no sería lo ideal. Entonces se le administra 1 miligramo de espiramicina por vía oral cada 8 horas hasta la semana 18. Ya en la semana 18 podemos cambiar ese régimen farmacológico y comenzar con primetamina de 50 miligramos vía oral cada 12 o por 2 días. Ya esto es criterio médico. Y luego ya 50 miligramos por día más sulfadiacina de 75 miligramos. Y más ácido folínico de 10 a 20 miligramos. Y en casos refractarios o alergia, no manejar entonces primetamina y se puede añadir clindamicina, tobacuana o acitromicina. En la coriorretinitis activa es un poco distinto. Se administra primetamina de 200 miligramos la primera vez, vía oral, luego ya se baja la dosis a 50 a 75 miligramos cada 24 horas, más sulfadiacina de 1 a 1,5 gramos vía oral, una vez al día, más el ácido folínico para contrarrestar esos efectos. Y tener en cuenta que también se le administra un corticoide, en este caso una prednisona de 1 miligramo por kilo. ¿Hasta cuándo? Hasta ver que el paciente comience a mejorar su visión y se comiencen a reducir esos signos. En cuanto al paciente inmunocomprometido, vamos a tener un tratamiento primario. Lo primero que se debe tener en cuenta es administrar primetamina, 200 miligramos la primera vez, y luego bajar la dosis a 75 miligramos, más sulfadiacina, y el ácido folínico que no podría faltar. El régimen alternativo es primetamina más ácido folínico, pero se le puede administrar, si no quiere sulfadiacina porque es alérgico a la sulfa, se le puede administrar clindamicina, atovacuana o acitromicina y las dosis, un poco diferentes a las otras. Y el régimen alternativo que existe es la trimetoprim sulfa, que se administra 10 miligramos por kilo al día, intravenoso. Tener en cuenta cuándo suspender a este paciente, cuando sus niveles de linfocitos TCD4 estén por encima de 200. Ahí seguir un tratamiento, ir mirando cómo evoluciona el paciente, ir mirando las dosis. Bueno, y ya para terminar, las conclusiones de la neurocisticercosis, primero es un problema de salud pública en los países en vía de desarrollo que nos incluye a nosotros. La presentación siempre va a ser variable porque, como bien hablamos, depende de la localización. En la toxoplasmosis tenemos que es la lesión ocupante de espacio del sistema nervioso central más común en pacientes infectados por VIH. Agradecimientos al doctor Iván Alberto Méndez del grupo Neurobús. Y quisiera dejarlos con esta frase. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Cómo no dejarla si la persona que descubrió las neuronas lo dijo hace 92 años? Muchas gracias y espero haya sido de su agrado. Muy buena Bueno, charla. gracias. Bueno, creo que tenemos alguna pregunta. Bueno, Juan Diego, darte todas las gracias de este mundo por esta charla tan genial. En serio, poder haber repasado estas dos enfermedades es excelente, porque son problemas de salud pública, ¿sí? Son frecuentes, se presentan en grupos epidemiológicos específicos y que siempre debemos estar alerta ante la presencia de ellas. Definitivamente te damos las gracias por haber estado con nosotros durante esta charla. No sé si exista alguna pregunta para Juan Diego, aquí entre nuestros asistentes. Bueno, perfecto. No encuentro manitas levantadas, tampoco. Y bueno, bueno.
Listo. De pronto, algún dato curioso que se me ocurra en este momento. Por ejemplo, en el caso de la cisticercosis, a mí se me hace muy bacano hablar que existen pues, los regímenes terapéuticos de esta y que el uso de praziquantel obviamente está contemplado, pero uno siempre debe tener el examen ocular a la mano, porque el examen ocular es primordial para identificar manifestaciones en estos órganos, en los globos oculares de esta enfermedad, porque el praziquantel puede generar cuando se administra en el caso de invasión de los cisticercos en los ojos, puede generar una inflamación tan potente que puede ser peor el riesgo que el beneficio en la administración de este fármaco. Entonces es como un dato curioso que me gustaría ahí también como anexar y que debemos tener siempre presentes porque es una contraindicación del medicamento y que pues como hace parte del esquema de tratamiento de esta enfermedad, pues sí se me hace relevante mencionarla ahorita y que siempre se tenga presente el examen ocular en los pacientes por esta contraindicación tan importante del praziquantel y que la verdad no es muy mencionada que digamos. Entonces yo diría que pues ese es como un apunte que puedo poner por ahí y de resto nada. Juan, y muchísimas gracias. Ah, bueno, creo que aquí tenemos una manita levantada. Sí, quería dar muchas gracias por la charla y me quedó al final una duda. Me perdí la partecita del signo patognomónico del escuale en la neurocisticercosis, entonces no me quedó muy clara. Ok, bien. En cuanto a la resonancia, podemos encontrar el quiste con el escoles. Si se ve el quiste con el escoles, con la cabeza, por esa pared translúcida de la vesícula, eso ya es un signo patognomónico si ya sabes que está el escólex ahí. Ese es el signo patognomónico de esta enfermedad. Ah, ok, gracias. Me gustó mucho la charla, muy buena. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad, una charla excelente y el abordaje total, completo de estas enfermedades, muy chévere. Felicitaciones, la verdad, muy bueno. Muchas Y pues, gracias, ya Juan. sabes, por aquí también te esperamos para próximas charlas que quieras dar y lo mismo para todos nuestros asistentes, invitarlos a eso, que también se animen de pronto a ayudarnos a revisar estos temas tan bacanos del mundo de la neurología. Juan Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, a todos nuestros asistentes también y desearles muy buena noche. Gracias, Juan. Igual para todos, que tengan una feliz noche. Vale, Muchas gracias por su asistencia. listo. Chao, chao, que estén muy bien.